Bueno, vamos a hablar un poco, quizás ustedes algunos conocen más que yo, Pedro Enríquez Ureña, pero es bueno tener presente algunos datos de este importante, el más ilustre de los humanistas dominicanos, el hombre más, digamos, más preparado, más capacitado. Pedro Enríquez Ureña nació en 1884 en Santo Domingo, hijo de Salomé Ureña de Enríquez y Francisco Enríquez y Carvajal. Esa es la familia más ilustre en forma literaria de nuestro país, porque además Francisco tenía un hermano, un hermano Federico Enríquez y Carvajal, un gran escritor, y de los hijos de Salomé Ureña y Francisco Enríquez está Max Enríquez Ureña y Camila, una hermana. Ese no se ha visto en ninguna familia dominicana, un equipo tan preparado y tan capacitado intelectualmente hablando. Pedro Enríquez Ureña se trasladó a los Estados Unidos en 1901 a cursar estudios universitarios. A los 14 años, Pedro Enríquez Ureña publicó una colección de poemas que se llama Aquí Abajo, a los 14 años. En 1905, de Estados Unidos, donde estaba cursando estudios, se fue a Cuba y en ese año publicó en Cuba un libro que se llama Ensayos Críticos. De 1906 a 1913 vivió en México, donde conoció a José Enrique Rodó, un gran intelectual mexicano, y trabajó en el Ateneo de México. En 1910 estuvo en Francia, donde publicó Horas de Estudios. En 1914, Pedro Enríquez Ureña fue a Cuba para hacer estudios sobre Hernán Pérez Ayala. De 1915 al 16 estaba en Washington, Nueva York, en los Estados Unidos, y trabajó principalmente como escritor y periodista. En 1916 se produjo la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana. El padre de Pedro Enríquez Ureña fue designado presidente constitucional, pero la ocupación norteamericana no le permitió gobernar. Quiere decir que era un presidente, pero quienes mandaban eran hasta el 1924 los norteamericanos. Él escribió en inglés La política interventora de los Estados Unidos en todo el Caribe. Es una obra de la experiencia que él vivió, siendo su padre presidente de la República y durante la ocupación norteamericana. De 1918, Pedro Enríquez Ureña hizo la obra que se llamó Las Nuevas Estrellas de Heredia. Y de 1918 a 1921 trabajó en la Universidad de Minnesota como profesor universitario. Después se fue a España, donde estableció amistad con Ramón Menéndez Vidal y presentó su tesis doctoral titulada Versificación irregular en la poesía castellana. Después fue a México. En México trabajó en lo que llamaron los mexicanos las políticas adelantadas. Él trabajó en la Secretaría de Educación de México y estableció amistad con Alfonso Reyes y con José de Vasconcelos. Ahí escribió La Utopía de América. En 1925 se fue a Argentina y escribió, se defendió como catedrático en el Instituto Nacional de Profesorado de Buenos Aires.
Ahí conoció a uno de sus estudiantes, Ernesto Sábato. En 1930 escribió el ensayo Las corrientes literarias en América Hispánica. Él estuvo aquí en nuestro país desde 1931 a 1933 durante la dictadura de Trujillo, iniciándose después del ciclón de San Zenón. Su hermano Max lo hizo las gestiones para que él fuera a la República Dominicana y fue superintendente de educación durante la dictadura de Trujillo y daba docencia en la universidad. Había una sola universidad, como sabemos todos, pero él no estuvo nunca conforme con la dictadura de Trujillo y después se fue nuevamente a Argentina. Pedro Enríquez Ureña aquí en la República Dominicana como profesional solamente estuvo 2 años y nunca más volvió después de 1933. Se fue a la Argentina. En 1937 fundó la Universidad Rafael Alejandro Forn. Hizo amistad con Amado Alonso y era secretario del Instituto de Filología de Argentina. Fue nuevamente a los Estados Unidos, contratado por la Universidad de Harvard, que es una de las universidades de mayor prestigio todavía en el mundo, para dar las cátedras Charles Eliot Norton. Eso lo hizo en esa época. Después se fue a dar clases y conferencias en Argentina. Hacía trabajos en la revista de Filología Española, trabajaba en el diario La Nación como articulista y en la revista Martín Fierro. Ahí se hizo amigo y trabajó con Jorge Luis Borges. Hicieron una publicación entre los dos llamada Antología Clásica de la Literatura Argentina. En 1938 trabajó con Amado Alonso y escribió Gramática Castellana entre los dos. En 1939 escribió Plenitud de España. Como ustedes saben, él murió el 11 de mayo de 1946 en Argentina. Las principales obras de Pedro Enríquez Ureña es El español en Santo Domingo, La cultura y la letra en la colonia de Santo Domingo, Historia de la cultura hispánica, Gastón Fernando de Ligne, José Joaquín Pérez, 6 ensayos en busca de nuestra expresión, Gramática de la lengua castellana con Amado Alonso y Vida intelectual en Santo Domingo. Esto es algunas ideas sobre Pedro Enríquez Ureña. Me imagino que ustedes conocen también estas cosas. Quiero referirme brevemente a un curso que vamos a hacer a partir del próximo lunes. Es un curso online internacional. Ya tenemos 10 personas inscritas en este curso que vamos a comenzar. El programa que va a tener ese curso, los temas que vamos a tratar primero es la juventud y la formación intelectual y el entorno familiar de la familia de Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña en la República Dominicana, eso lo va a tratar Orlando Hinoa, que es un historiador que quizá algunos de ustedes conocen. Él escribió un libro sobre Pedro Enríquez Ureña en la República Dominicana. Pedro Enríquez Ureña en México. Hay mucho material de toda la vida que hay sobre México. El ideario de Pedro Enríquez Ureña. La versión sobre América Hispánica, o sea, él siempre utilizó el término de América Hispánica. El modernismo de Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña, digamos, uno de los genios del modernismo, de la literatura latinoamericana.
El humanismo de Pedro Enrique Ureña, que lo va a tratar Bruno Rosario Candelier, y sobre las obras de Pedro Enrique Ureña. Los profesores para ese curso son Bruno Rosario Candelier, ya le dije que va a tratar un tema sobre el humanismo, Orlando Hinoa, que va a tratar sobre la República Dominicana, Miguel Collado y yo. Estamos tratando de conseguir otros profesores más, porque aquí hay muchas personas expertos en Pedro Enrique Ureña. Este curso es diferente a los cursos que se dan en las universidades o se dan en las escuelas, porque los materiales son demasiado abundantes para el poco tiempo que se hace. Porque lo importante es que la persona, el que participa, tenga todos esos materiales en su poder sobre Pedro Enrique Ureña. Este es un curso en el cual habrá materiales escritos. Normalmente cada lección va a tener por escrito 30 o 40 páginas, pero vamos a tener también una lista grande de videos. Vamos a presentar alrededor de 50 videos, pero en estos cursos online también se envían PDF, que son documentos extensos que no están en Word y que no pueden hacer. De los documentos en PDF, vamos a presentar las obras completas de Pedro Enrique Ureña en los tomos 1, 2 y 3. Para que ustedes tengan una idea, el tomo 2 de Pedro Enrique Ureña contiene 275 páginas y el tomo 3 tiene 526. Entonces eso está condensado en un PDF y nosotros vamos a mandar el link de estos tomos para que ustedes tengan, los que participan, tengan todas las obras completas de Pedro Enrique Ureña. También Pedro Enrique Ureña en los Estados Unidos, otro documento en PDF. Las obras completas escritas por Luis Mario y un trabajo de Iván Alfonseca sobre Pedro Enrique Ureña. Pedro Enrique Ureña, Crítica, Teoría y Método, de José G. Guerrero. También vamos a enviar las obras completas, una que se llama Ficción y otro que se llama El Español en Santo Domingo. Esos documentos, más la revista Iberoamericana número 41 y 42 de diciembre del 56, que está dedicada a Pedro Enrique Ureña, y un trabajo de Pedro Enrique Ureña de 1884 a 1946 que se llama El extranjero, de Leila Guerrero. Estos son PDF que se van a incluir en esto. Los videos, y quiero que pongan atención, en estos cursos online, los videos son fundamentales porque hay muchas personas muy preparados, muy capacitados, que han hecho videos muy importantes en la República Dominicana, como es Miguel Mena, que ha hecho muchos importantes videos que nosotros lo vamos a utilizar en este curso. Se van a enviar videos, una correspondencias entre Pedro Enrique Ureña y Alfonso Reyes. Ese video dura 1 hora y 40 minutos. Quiere decir que en el curso usted no podrá verlo entero porque dura mucho, pero lo tiene de reserva y lo puede ver cuando usted quiera. 1 hora y 40 minutos de un video. Ernesto Sábato habla sobre Pedro Enrique Ureña. Es una entrevista que le hicieron en la televisión española a Ernesto Sábato para hablar sobre él, y él habla sobre Pedro Enrique Ureña. Pedro Enrique Ureña en España, eso lo hizo ese video Eva Guerrero, que es de Salamanca, España. La lectura de Pedro Enrique Ureña, que lo hizo Beatriz Sarlo, de Argentina. Pedro Enrique Ureña en la ciudad de La Plata, que lo hizo Carolina Sancho Luz, una argentina. Pedro Enrique Ureña en el Ateneo de México,
que lo hizo Daniel Mendoza Bolaño, un mexicano. Pedro Enríquez Ureña, fundamental en cualquier programa de lengua española. Es una entrevista que Yanela Hernández, que ustedes conocen, le hizo a Odalís Pérez. Pedro Enríquez Ureña, trayectoria y obra de Miguel Mena, un video muy importante. El español en Santo Domingo, que hicieron Leonardo Nin y Natalí García, eso dura 1 hora y 20 minutos. 6 ensayos en busca de nuestra expresión, que hizo Eduardo Tejada. Pedro Enríquez Ureña y su historia, hecho entre varios dominicanos. Un coloquio sobre Pedro Enríquez Ureña que hicieron los diputados de Argentina y la Comisión de Cultura de Diputados Argentinos con la Embajada Dominicana en Argentina en el año 2019. Y la historia dominicana. Además de eso, tenemos otros 10 videos que son relacionados con Pedro Enríquez Ureña. Quisiera hacerle una anécdota. Estando en Buenos Aires, me sorprendió mucho encontrar un libro de Pedro Enríquez Ureña. Y me sorprendió más que ese libro fue publicado por el Ministerio de Educación de Argentina. Y ese libro lo hicieron Ernesto Sábato, que fue discípulo, o sea, Ernesto Sábato es uno de los principales escritores de Argentina, que fue discípulo de Pedro Enríquez Ureña, y ahí él relata, y un grupo de escritores que fueron alumnos de Pedro Enríquez Ureña. Es un libro dedicado, que lo hace el Ministerio de Educación de Argentina, dedicado a Pedro Enríquez Ureña. Yo hice un artículo que le mandé a ustedes hace poco tiempo, que se llama Pedro Enríquez Ureña y Ernesto Sábato, en base a ese libro que hizo Ernesto Sábato y otros estudiantes, escritores, que fueron estudiantes de Pedro Enríquez Ureña. Creo que con esto yo he completado unas ideas generales para nosotros conocer. Este curso que vamos a hacer es un curso para leer, para oír, para ver. No es solamente ver las lecciones como en las escuelas, que el profesor dice tal cosa y los alumnos anotan y toman. No, no, usted va a tener todo este material en su poder, los que participan en ese curso, tanto los textos escritos, que yo le mencioné cuáles son los temas fundamentales que vamos a tratar en ese curso, los PDF, que yo les dije, hay PDF que tienen algunos 500 páginas que usted podrá leer todas las obras de Pedro Enríquez Ureña. ¿Qué queremos? Que cada uno de nosotros conozca, se entusiasme, vea la grandeza de Pedro Enríquez Ureña, un dominicano, hijo de Salomé Ureña de Enríquez, de Francisco Ureña, Enríquez. Y no tratamos de la familia Enríquez, sino de Pedro Enríquez Ureña. No hablamos de Salomé Ureña de Enríquez, sino solamente de referencia o de su padre o sus tíos, sus hermanos. La familia Enríquez Ureña es la riqueza más grande que tiene la literatura dominicana. Y nosotros queremos aportar. Aquí, por ejemplo, ustedes saben, hay una universidad, una de las mejores universidades aquí, se llama Pedro Enríquez Ureña. La Biblioteca Nacional se llama Pedro Enríquez Ureña. He hablado con el director de la biblioteca para que nos haga un trabajo de por qué le pusieron Pedro Enríquez Ureña a esa Biblioteca Nacional. Hay calles, no solamente en Santo Domingo, sino hay calle Pedro Enríquez Ureña en casi todos los pueblos. Pero vivió muy poco tiempo en nuestro país. Él se fue muy temprano, muy jovencito a estudiar. Vino 2 años en tiempo de Trujillo, se fue y no volvió más. Pero mucha gente, yo por ejemplo, cuando leí ese libro, esto para concluir, yo estaba en un evento internacional y habían como 14 argentinos y yo le dije, ¿ustedes conocen a Pedro Enríquez Ureña? Y vieron 5 que me dijeron, sí, lo conocemos, el mexicano, porque mucha gente en Argentina consideraba o cree todavía, porque vivió muchos años en México, más que aquí,
vivió más años en Cuba que aquí, vivió más años en Argentina que aquí, vivió más años en los Estados Unidos, en España. Quiere decir que fue un hombre universal, un hombre que cambió. Ernesto Sábato dice, el individuo que nos enseñó a los latinoamericanos a hablar fue Pedro Enríquez Ureña. Cada uno con su acento diferente, pero todos nos entendemos en la América hispánica. Así es que con esto yo concluyo mi intervención. Les repito, los que quieran hablar pueden pedir la palabra. Si saben pedir la palabra por aquí, si no abren el micrófono, se presentan y hablan sobre Pedro Enríquez Ureña, que es el tema que nos ocupa. Muchas gracias. ¿Quién quiere hablar? Vamos a ver quién quiere. Doctor Cristian Gómez. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, este tema es muy importante porque Pedro Enrique Ureña, yo puedo decirle a usted que lamentablemente no se conoce mucho en el país. No porque él no haya hecho su trabajo, sino porque aquí no hay una política educativa que proyecte lo que es lo literato. Inclusive usted plantea de que él fue literario y además periodista. Inclusive viajó, como usted dice, por México, Argentina, también Cuba y otros países, pero me llama la atención que él nada más duró 2 años aquí. Inclusive él cuando vino aquí, le trabajó a Trujillo por 2 años y después se fue. Yo quisiera saber si él se fue en su calidad de exiliado o fue asilado, porque él no volvió más. Y me llama la atención también que a los 14 años él había publicado la primera obra literaria de poesía y también las obras como Estrella Nueva, La Corriente de Poesía Castellana, literaria, Utopía de América y antología. Eso me indica a mí que en realidad aquí no se enseña la literatura, como dicen, dominicana y latinoamericana, sino que eso indica que hay que revisar lo que es el currículum de tanto de universidades como a nivel de educación, donde se rescate de nuevo lo que es esas grandes personalidades, que de seguro que eso va a proyectar una educación diferente en los estudiantes dominicanos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, brevemente le voy a responder. Pedro Enríquez Ureña se fue muy joven para estudiar en los Estados Unidos, se fue a Cuba, México, todo eso. Y su papá fue presidente. No pudo gobernar porque por la ocupación norteamericana. Él no tenía simpatía por Trujillo, pero su hermano Max era, digamos, el secretario de Estado de Educación y lo mandó a buscar. Y él duró 2 años y después se fue, pero no fue ni asilado ni exiliado. Quiere decir, nunca trató el tema de Trujillo, ni por bien ni por mal, pero no estaba de acuerdo. No era en conflicto de todo eso, sino que él se daba cuenta que él tenía un cargo, era superintendente de educación, pero Trujillo era el que mandaba y dirigía todo. ¿Alguien más quiere hablar? Él se presentó, doctor. Yo soy el doctor Cristian Gómez Morillo, estudio periodismo en la Escuela Nacional de Periodistas Ariano de la Cruz. Soy, como dicen, aliado y estudiante, como dicen, vitalicio de la Academia Humanistas, y me siento sumamente, como dicen, desarrollándome en la área intelectual y periodísticas, gracias al profesor Gómez Cerda, que es un baluarte de la enseñanza nacional. Profesor, escúcheme usted que yo, como dicen, se me escapó este caso,
que yo le pregunté a usted o planteaba, a ver si usted está de acuerdo conmigo, de que en este país la literatura y el arte no se le da la preponderancia que amerita. Por eso, pero Enrique Ureña no lo conocemos como nominal, como literario, pero no se enseña en las escuelas y en las universidades. Okay, ¿Qué está opinan bien. ustedes? No, no voy a contestar. No va a Luis contestar. Quesada tiene la palabra. Muchas gracias, don José. Eh, yo soy miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua. Puedo decir que soy un lego en materia de Pedro Enríquez Ureña, aunque un admirador desde que tenía 15 años, desde que estaba en la secundaria, porque esa famosa gramática castellana llamada Alonso y Pedro Enríquez Ureña marcó generaciones, y uno, por la influencia de mucha gente, leyó esa gramática y marcó también a uno. Lo grande de Pedro Enríquez Ureña, yo estoy aquí, como decía al principio, representando a don Bruno, que le coincidía, don Bruno Rosario Candelier, que le coincidía con otra actividad, que creo que aquella era presencial, esta actividad virtual. Y parece que él tenía la idea, porque él me entregó una ponencia que la tituló El humanismo de Pedro Enríquez Ureña, pero según le oí decir a don José, ese es un evento posterior. La exposición, evidentemente es un trabajo No, de... no, ese trabajo se va a presentar en el curso. En el curso, exactamente. Sí, sí, sí. No ahora, no en este conversatorio. No, no, en este no. Sí. Entonces yo lo que puedo hacer es como resaltar algunas cosas, porque son 15 páginas como muy injundiosas de don Bruno con respecto a el humanismo de Pedro Enríquez. Lo primero que hay que resaltar en Pedro Enríquez Ureña es el gran humanista. Y el humanismo en el sentido más amplio, más clásico de la palabra realmente, ¿no? Don Bruno comienza acentuando la dimensión filológica de Pedro Enrique, su dimensión filológica, como dice él, fue el primer gran filólogo dominicano. Más aún, él es nuestro modelo en el estudio de la lengua y el cultivo de la literatura. Y ha sido un singular referente por el valioso aporte suyo como filólogo, como crítico literario, como creador de literatura y sobre todo como exégeta de la palabra, a la que se consagró con una dedicación ejemplar mediante una profunda identificación intelectual, estética y espiritual al exaltar el valor de la palabra para el desarrollo de la conciencia humana. Escúcheme que cite directamente a don Bruno, es un estudio bastante, pero sobre todo uno descubre ese humanismo. Estamos ante un hombre que no solamente era un filólogo, no solamente era un hombre que tenía la virtud de hallar el sentido de la imagen y el concepto, que sabemos que la imagen y el concepto son las dos facetas que enaltecen a todos los escritores, los poetas, los narradores, los dramaturgos, los ensayistas, etc. Aparte de esa dimensión, él enfatiza como tres aspectos fundamentales en la labor filológica propiamente de Pedro Enríquez, que son su sentido ético de la cultura. Y esto, la eticidad de Pedro Enríquez Ureña, yo creo que es un valor que tenemos que resaltar por encima de todo. Estamos ahora mismo en la modernidad y en la posmodernidad en una crisis de eticidad. Nosotros estamos en un momento donde prácticamente lo único que puede salvar a la humanidad es retomar nuestras raíces éticas. Ahora, con todo eso que se habla del transhumanismo, del poshumanismo, etcétera, etcétera, que prácticamente la tecnología se ha convertido en ese Frankenstein que nos va a arropar, y que si no tenemos una clarividencia ética, y yo creo que una de las cosas que Pedro Enríquez Ureña nos enseña no es solamente es el sentido altruista en el trabajo intelectual, no solamente es el sentido trascendente del ejercicio literario, el compromiso, el engagement, el compromiso que tiene el escritor con una sociedad determinada, sino el sentido ético de la cultura. Yo creo que él fue un maestro de la cultura, no solamente un... Sería limitante Enrique como un maestro de la literatura, de la lengua de la literatura.
Hay un ruido, no sé de dónde viene. Hay un ruido. Gustavo, mira a ver, cierra el micrófono. Gustavo, cierra el micrófono. Continúa. Sí, sino que yo creo que la dimensión que tenemos que retomar es Cierra el micrófono, Gustavo. ese sentido humanista. Dice don Bruno que don Pedro fue el ejemplo más cabal de lo que debe ser un humanista en todo el sentido de la palabra, y lo fue por lo que hizo justamente mediante la palabra. Pero, y aquí yo quiero como dar unos brinquitos, esa dimensión americanista que tenía don Pedro Enrique Ureña es algo que nosotros tenemos que resaltar. Don José dijo que él vivió de sus 62 años de vida, vivió más tiempo fuera que dentro de República Dominicana. Y lo primero que tenemos que rescatar es que Pedro Enrique Ureña no es ni argentino, ni es mexicano, que es fundamentalmente dominicano, hasta el punto de que el mismo Pedro Enrique Ureña, en una carta que le escribe en 1941 a una pariente distinguida de él y escritora, que era doña Flérida de Nolasco, dice Pedro Enrique Ureña lo siguiente: yo debo a Santo Domingo la sustancia de lo que soy. Yo debo a Santo Domingo la sustancia de lo que soy. De manera que Pedro Enrique nunca se desligó de sus raíces dominicanas, ni mucho menos, pero evidentemente fue un hombre que tuvo una dimensión americanista, una vocación americana como pocos en ese momento, propio de su humanismo. Un humanismo que don José mencionó al principio, creo que fue a don Alfonso Reyes, el ilustre mexicano amigo de Pedro Enrique Ureña. Y don Alfonso dice lo siguiente, que lo cita don Bruno en su ponencia. Yo estoy solamente dando como chispazos porque no quiero robar después. Parece que don Bruno pensaba como que se iba a exponer esto hoy, pero no es así. Dice don Alfonso Reyes de Pedro Enrique Ureña, que Pedro Enrique Ureña siempre me haya parecido una reencarnación de Sócrates. Lo he dicho 1000 veces, por su singular apariencia, por ajeno a las convenciones sociales, por probo y fuerte y sabio, por ávido de análisis y goloso de conocer y entender al prójimo, por sediento de educar y educarse, por la valentía y sinceridad de su trato que rayaban en la impertinencia. Su conversación era una mayéutica constante, dice Alfonso Reyes. Sacaba el alma fuera a sus interlocutores y desagradaba a los necios. Lo enfrentaba a uno con uno mismo. Venida esa frase de Alfonso Reyes, yo creo que tiene mucho valor para uno ponderar el valor humanista de que lo compara él con Sócrates. Hay una riqueza que don Bruno resume en 10 grandes líneas maestras del estudio literario de Pedro Enrique Ureña, que no se las voy a robar, pero me siento como casi con ganas de expresarlo, pero quiero respetar el valor de sus estudios literarios. Y sobre todo, al final, don Bruno hace un análisis muy bien ponderado del aporte crítico, y esto es importante, ¿verdad?, el aporte crítico del intelectual dominicano, porque aquí con esto quiero terminar para no alargarme. Realmente nosotros estamos en una crisis del pensamiento ahora mismo en la humanidad. Yo, que mi campo es la epistemología, la filosofía y la teología, yo no soy filólogo, yo soy filósofo y teólogo, realmente planteo que hoy en el mundo lo que tenemos es un pensamiento. Nosotros tenemos la convergencia de varios pensamientos. Un pensamiento único, que es el que quiere tener, diríamos, la hegemonía a nivel mundial. Y para que ese pensamiento único sobreviva, ¿verdad?, y sea hegemónico, hay que aplastar un pensamiento crítico, hay que pulverizar el pensamiento crítico. Pero para que ese pensamiento único, diríamos, se ramifique, diríamos, se capilarice en toda la sociedad, se necesitan dos pensamientos conjuntos al pensamiento único, que son el pensamiento light, que es el que tienen las nuevas generaciones, los millennials, pensamiento ligero,
y un pensamiento de divulgación. Uno oye hablar a muchas figuras como Harari hoy, que todo el mundo lo compra con un bestseller, a Dan Brown, a Paulo Coelho. Eso es lo que se llama pensamiento de divulgación. Tanto el pensamiento de divulgación como el pensamiento light son pensamientos engendrados por el pensamiento único que quiere ser hegemónico en el mundo y evidentemente aplastar el pensamiento crítico. Si algo nos enseña Pedro Enríquez Ureña es que realmente a buscar esas entrañas críticas en el intelectual dominicano, ese pensamiento crítico que realmente tenemos que rescatar los dominicanos y los latinoamericanos. Y escúcheme que me alargué. Muchas gracias. Bueno, que saben, Sí. el trabajo de Bruno Rosario será un tema dentro del curso. Entonces presentaremos el trabajo de Bruno y además de eso vamos a presentar unos videos y unos PDF sobre el humanismo de Pedro Enríquez Ureña. Entonces yo tengo ya en mi poder el trabajo que tú estás sintetizando y eso es parte del curso. ¿Qué queremos? Que la gente vea lo moderno, lo humanista, lo intelectual, todo lo de Pedro Enríquez Ureña para eso. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Que vaya a hacer uso de la palabra se presenta inmediatamente, abre el micrófono y se presenta. ¿Quién quiere hablar? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Adelante, preséntese. Sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Catalina Guzmán Duarte. Soy periodista, miembro del Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Puerto Plata, ocupo la Secretaría General de aquí. A la vez, soy abogada. Y no tengo quizás esos grandes conocimientos de Pedro Enríquez Ureña, pero sí, yo pienso que tenemos un compromiso, el Estado Dominicano y la presente generación, y para transmitir ese legado a las futuras generaciones de esa gran persona, de ese gran legado en la literatura, de ese gran embajador de nuestra cultura, que es Pedro Enrique Ureña. Y debo decir algo, yo particularmente tengo una anécdota. Soy egresada del Instituto de Señoritas Salomé Ureña, precisamente fundada por su madre. Entonces, para mí como que es un compromiso particular como periodista y profesional en sentido general. Es un compromiso y me siento regocijada de haber sido egresada de ahí, ya que mi hija es poeta. Entonces, como que sí, y en su colegio siempre interpretaba a Salomé y los poemas que le escribía a Pedro precisamente. Entonces, quiero hacer una pequeña reflexión y me excusa si me extiendo, pero de verdad que la figura universal de Pedro Enríquez Ureña debe como trascender más, como muy bien han señalado los expositores anteriores. Y lo digo en el sentido que es muy cierto que es muy tímido el papel del Estado, de las autoridades educativas. Y ahora mismo, frente a la globalización, hay algo que dijo la persona que participó anteriormente, que quieren aplastar como el pensamiento crítico. Pero hay otro ingrediente importante para la globalización penetrar más fácil en las naciones, en los pueblos, y es que quieren aplastar nuestras identidades, nuestra cultura. Y creo que con retomar con fuerza nuestros valores culturales y de la literatura, viene siendo como un muro de contención, porque tenemos que revisarnos como pueblo, tenemos que revisar nuestros valores,
porque esta globalización y con las redes sociales y la comodidad, la falta de esfuerzo, va como de una manera cada vez más aplastar y universal la cultura para no solamente de manera ideológica, como muy bien apuntaron, controlar el mundo, sino con ello también controlar lo que es el mercado, o sea, para colocar sus productos y estandarizarlo. Esa es mi humilde opinión, que sí, que tiene un objetivo pleno, en este caso la cultura dominante, y es arrastrar, ¿verdad? O hacer desaparecer lo que son nuestras identidades. Y creo que nosotros, los periodistas, y ustedes los que cultivan ampliamente lo que es la literatura, tienen un compromiso con la nación. Muchísimas gracias. Gracias. Los felicito por este tipo de actividad. Gracias, Catalina. ¿Alguien más quiere hablar? Don Julio, una propuesta para usted, don Julio. Don José, perdón, José Gómez Ser. La casa de Pedro Enríquez Ureña o de la familia está en total abandono, en total detrimento. No sé cómo el Ministerio de Cultura o Patrimonio Monumental ha permitido que se llegue a esos extremos. Una casa que debiera ser un baluarte histórico, literario, cultural, ¿verdad? Prácticamente está en el abandono. ¿Qué se puede hacer para restaurar o para presionar a las instituciones correspondientes para que se restaure realmente la casa de Pedro Enríquez Ureña? Yo en eso no me quiero meter, ¿no? Vamos a continuar la reunión sobre Pedro Enríquez Ureña. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Debiera haber un museo, Quesada. Claro. Debiera haber un museo dedicado a la familia Enríquez Ureña. De acuerdo. Todo lo que han aportado a la cultura nuestra. Pero aquí están en otra cosa. Bueno, ¿quién más quiere hablar? Aquí tenemos mucha gente importante. Está Rangel de Costa Rica, Ofelia Berrido, está Marcial Romero, Edwin Espinal y otras personas más muy importantes. Marcial, ¿va a hablar? Sí, voy a decir algo que va a ser bien corto. Yo soy egresado de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Realmente quien debería tener, el que se debería distinguir y el tener ese detalle de dar a reconocer a Pedro Enríquez Ureña, debería ser la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Pero si usted va allí, no encuentra que algún egresado sepa realmente quién es Pedro Enríquez Ureña. Está pasando lo mismo que está pasando con Amin Abel, que mucha gente usted va a la UAS y no sabe ni quién es Amin Abel. Con Pedro Enríquez Ureña pasa lo mismo que pasó con Máximo Gómez. Son dos personas con un alto bagaje, con un alto reconocimiento, pero que dedicaron más su vida a otros países, menos que al suyo. Por ejemplo, Máximo Gómez más reconocido en Cuba que en República Dominicana. Lo mismo ha pasado con Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña tuvo más participación en Argentina, en Cuba y en otros lugares que en la misma República Dominicana. Como usted dijo, nada más hubieron 2 años durante el régimen de Trujillo que realmente él pudo participar. Creo que es algo que indiscutiblemente la universidad debería cuestionarse, de tratar de tomar el liderazgo y que se haga junto con su familia eso que ustedes están ofreciendo, para que hasta sus mismos egresados sepan realmente por qué es el nombre que tiene su universidad de Pedro Enríquez Ureña. Por eso era bien corto y esa es mi sugerencia. Gracias. Gracias, Y dicho de Marcial. paso no lo dije, y lo dijo Gómez Cerda. A sus órdenes, mi nombre es Marcial Romero. Gracias. Gracias.
Eso es cierto. ¿Quién más quiere hablar? Este es para hablar. Jorge Luis Jerónimo. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los expositores. La verdad que muy interesante el tema de Pedro Enríquez Ureña. Yo soy Jorge Luis Jerónimo del Licey al Medio y recuerdo mi profesor de aquí del Licey al Medio, del Liceo Mercedes Peña, el profesor Leo Estrella. Excelente profesor en cuanto a los temas de literatura. Siempre fui amante de la literatura. Y Leo Estrella se explayaba exponiendo a aquellos grandes escritores de todo el mundo. Él decía, mi vida no está en la dirección, porque lo querían ascender a director. Y él decía, mi vida está en las aulas, porque educaba con una pasión, que eso es lo que se necesita hoy en día, la pasión y la vocación para llevar el mensaje de lo que es la literatura, la educación. Entonces, mis saludos especiales y mis afectos para Leo Estrella. Él es de Moca. No he tenido noticia de él, pero que Dios me le dé muchas bendiciones. Por otra parte, profesor, quisiera saber si alguien que está conectado aquí en esta transmisión es Edwin Espinal, aquel joven talentoso de Santiago, que he aprendido mucho de él y he escuchado a Edwin Espinal, que es un historiador, haciendo excelente exposición. Muchísimas gracias. Del Licey al Medio, Jorge Luis. Edwin te contestará. Edwin, ¿quiere hablar? Saludos, no, sencillamente confirmar mi participación aquí en esta reunión. Gracias, gracias. Te escucho, Edwin. Siempre te he admirado y he seguido tus exposiciones. Te escucho. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, ¿quién más quiere hablar? Bueno, si nadie más quiere hablar, hemos dado ocasión para hablar. Yo quisiera solamente, antes de concluir, decir algunas actividades que vamos a hacer. El lunes 16 de enero comenzamos el curso online internacional sobre Pedro Enríquez Ureña. Este curso dura 3 semanas. Las lecciones se envían todo vía WhatsApp. Hay personas ya de Estados Unidos, de aquí, que ya se han inscrito. En febrero vamos a tener una reunión virtual igual que esta y vamos a tratar sobre el humanismo integral. Y vamos a poner, no tenemos fecha todavía en circulación, un libro nuevo sobre el cooperativismo. Si alguien todavía quiere hablar, tiene la ocasión para hablar. ¿No? Entonces, bueno, vamos a concluir esta reunión virtual sobre Pedro Enríquez Ureña. José, muchas gracias y felicidades por el curso. Ofelia, pero Sí. diga algo también, no solamente eso. Un abrazo. Gracias. Bueno, agradezco la participación de ustedes, especialmente los que han hablado, los que han intervenido. Que vino en representación de Bruno Rosario Candelier, doctor Guzmán, Cristian Gómez y todos los que han hablado. Le agradezco mucho su participación y especialmente los participantes. Yo le voy a avisar la próxima reunión virtual que va a ser sobre el humanismo integral a través de estos mismos medios. Muchas gracias a todos y buenas noches. Feliz año 2023. Felicidades.